Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les estoy brindando un video con respecto a la clase número 3, ya que hemos perdido o vamos a perder la clase por el día martes por lo que son las Olimpiadas. Muy bien, lo que tocaría hacer, lo que nos hubiese tocado hacer esta semana, el día martes, es electrodinámica 3, asociación de resistencias eléctricas y tipos de circuitos. Es importante que vean este video y hagan las preguntas correspondientes en la siguiente clase, porque de eso también depende su proyecto. Muy bien, vamos a empezar con un video. Vamos a empezar con un video para que podamos entender un poquito mejor lo que vamos a ver, circuitos eléctricos. Fernández Collado. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los circuitos eléctricos y sus componentes. Pon atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a contestar a la pregunta ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes unidos adecuadamente que permiten generar, distribuir y aprovechar la corriente eléctrica. Para que circule la corriente eléctrica a través del circuito, este debe permanecer cerrado, es decir, con todos los componentes conectados entre sí y con el interruptor cerrado. Pasemos a ver los componentes de un circuito eléctrico. En primer lugar, destacamos el generador. El generador produce la energía eléctrica. Tiene dos polos o bornes. Las cargas salen por uno de ellos y entran por el otro. De este modo se crea la corriente. Pasemos ahora a ver el segundo componente, que es el interruptor. El interruptor permite cortar o restablecer la corriente eléctrica. En tercer lugar, destacamos los cables, que transportan la corriente eléctrica desde el generador a los demás componentes del circuito. Generalmente son de cobre y están recubiertos de plástico. Y por último, los receptores. Los receptores reciben la corriente eléctrica y la transforman en luz como bombillas, en calor como calefactores o en movimiento como ventiladores. Pasemos ahora a ver la representación gráfica de un circuito eléctrico. La representación gráfica de un circuito eléctrico nos permite entender mejor su funcionamiento. Con ella podemos ver la relación que existe entre sus componentes. Empecemos. En primer lugar, el cable conductor lo representamos con una línea. La bombilla lo representamos con un círculo y una X. El interruptor lo representamos de la siguiente forma. Y la pila de esta. Además, os voy a señalar la representación de dos circuitos. El primer circuito es un circuito eléctrico abierto. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Y el segundo circuito es un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque todos los componentes están conectados entre sí y el interruptor está cerrado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Muy bien, ¿qué es un circuito eléctrico? Básicamente es un circuito que permite el paso de una corriente eléctrica y, bueno, el paso de cargas y corriente eléctrica, ¿no? El cual tiene que tener un generador, conductores y tiene que estar cerrado. Muy bien, porque es necesario que esté cerrado para que funcione, porque solamente de esa forma podrá dar paso a una diferencia de potencial, por ejemplo, en una pila,
funcione, tiene que estar conectado en el polo positivo y negativo, lo cual genera una diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial, recuerda, es lo que permite que las cargas empiecen a mover, ¿no? O sea, voltaje. ¿Cuáles son los componentes principales de un circuito eléctrico que muestra el video? Bueno, el generador, la pila, los conductores. Muy bien. También podría ser el interruptor, pero para que funcione mínimamente tiene que tener esos dos componentes. Y tiene que estar cerrado, ¿no? ¿Qué ejemplo continuado se menciona en el video para explicar? Bueno, eso lo podemos ya recordar. Conflicto cognitivo. Si un cable está conectado solo a una batería, o sea, no a los polos, simplemente que está enrollado a una batería, digámoslo en la parte central, ya hay corriente eléctrica, aunque no haya ningún foco o aparato. Podemos deducir que no. Sabemos por conocimiento que tiene que estar conectado a los polos. Y eso recuerda, era porque en los polos está, por lo negativo y positivo, hay una diferencia de potencial. Ahí se genera la diferencia de potencial, lo que va a hacer que las cargas se muevan. Si el interruptor está apagado, circuito abierto, ¿por qué sigue habiendo voltaje en los cables? Recuerda que el voltaje no depende de la corriente eléctrica, eso lo expliqué en clase, sino es como una energía, es como que tienes ahí la capacidad de mover cargas. Muy bien, es una capacidad. Es como el enchufe. El enchufe está ahí, está abierto, no tiene nada enchufado, está ahí. Y tiene la capacidad de mover cargas. Pero hasta que no cierras el circuito, no lo va a hacer. O sea, hasta que conectas algo, ¿no? Propósito de la sesión, aprender la diferencia de los circuitos asociados en serie y en paralelo, tanto en su forma como en sus características relacionadas con la intensidad de corriente, resistencia y voltaje. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que ver ahora es, ya sabemos lo que es un circuito eléctrico. Muy bien, aquí están las pilas. Bueno, este es el interruptor que, como digo, no es necesario para el estudio que vamos a hacer. Y acá tenemos dos focos. Como ya dije en clase, eh, cualquier cosa eléctrica podríamos considerarlo una resistencia, ¿no? Entonces, estos focos podríamos considerar que tenemos dos resistencias acá y dos resistencias acá. Entonces, esto de acá es lo que llamamos un circuito en serie. Vamos de la parte positiva, llegamos hasta la resistencia, continuamos el cable, ¿no? O sea, el cable termina acá, continúa la resistencia y empalmamos otro cable. Otra resistencia, empalmamos otro cable y regresamos al otro polo de la batería. A esta conexión se le llama conexión en serie. Pero hay otra forma de hacerlo. Vamos otra vez, empezamos de la batería o de las pilas y llegamos hasta este nodo que vemos aquí. Y de este nodo partimos un cable por acá y un cable por acá a las resistencias. Esta resistencia se empalma con otro cable que llega a este nodo y esta resistencia se empalma con otro cable que llega a este nodo. Y este nodo concentra las dos intensidades y regresa a este polo. A este tipo de conexión se le llama conexión en paralelo. Es importante que vean la forma y sepan reconocer cada una de ellas. Esta es la representación que podríamos hacer de lo que es circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Como ya dije, acá empezamos, aquí está la resistencia, continúa continúa cable, otra resistencia y llega otra vez a la batería. Pero la resistencia o el circuito en paralelo, tenemos acá hay un nodo, hay un empalme, sale otro cable, una resistencia y llega a otro empalme o nodo. Continúa acá, otro nodo, empalme, otra resistencia y otro cable empalme a otro nodo. Y así. Muy bien. Y acá ya he usado lo que les expliqué en la última clase de cómo poner los nodos. Acá tenemos el primer nodo A, tenemos una resistencia, entonces este tendría que ser un nodo diferente, nodo B. Tenemos otra resistencia, nodo C, otra resistencia, nodo D. Pero acá, de este nodo a este nodo, no hay resistencia, sigue siendo A. De este a este no hay resistencia, sigue siendo A. De este a este no hay resistencia, sigue siendo A. Luego, de este nodo sí hay resistencia, por lo tanto lo llamo B. De este nodo a este no hay resistencia, entonces B. De este a este no hay resistencia, entonces B. De este a este no hay resistencia, entonces B. Así sería la forma correcta de representar circuitos en serie y en paralelo. Muy bien. Los elementos de los circuitos ya los hemos visto, esto es un breve resumen.
El voltaje es la magnitud de la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos del conductor. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en un determinado tiempo. Y la resistencia es una magnitud que mide el grado de oposición que experimentan las cargas eléctricas a través de un cuerpo conductor. Esos son los tres elementos que vamos a estudiar en los circuitos. Ahora, vamos a ver las características del circuito en serie. Recuerda que yo te dije que por convención las cargas o la intensidad de corriente eléctrica sale por el polo positivo. Entonces, sigue acá, llega acá a la resistencia y continúa su paso por acá, continúa su paso a la segunda resistencia, a la tercera y vuelve aquí a la batería. La intensidad de corriente eléctrica, como continúa por toda la intensidad, corre por un solo conductor, por un solo camino, entonces es constante. Es como un río. Si el río solamente tiene un solo camino, la cantidad de agua que pasa será constante. Pero si el río tuviera bifurcaciones, entonces ya no sería constante, porque una parte del agua sería por un lado y otra parte del agua sería por el otro. Acá es lo mismo. Acá, si, como no hay ninguna bifurcación, no hay un camino secundario, el camino es el mismo, entonces la intensidad de la corriente eléctrica es la misma en todos lados. Eso es en la conexión en serie, en el circuito en serie. Pero ¿qué es lo que cambia? Acá el voltaje es lo que cambia. Si yo tengo una batería, por ejemplo, de 5 voltios, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el voltaje total de esta, digámoslo así, el voltaje desde el nodo A hasta el nodo B, ¿no? Ese voltaje total, ¿a qué va? O sea, el voltaje de esta batería, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la primera resistencia más el voltaje de la segunda más el voltaje de la tercera. Acá el voltaje sí se divide. Muy bien, acá sí se divide en tres partes o en la cantidad de resistencias que haya. En un circuito en serie, entonces, los voltajes depende de cuánta resistencia hay. Y el voltaje total es la suma de los voltajes de cada resistencia. Muy bien. Ahora, para resolver problemas de circuitos, no me conviene tener tres resistencias o cuatro o cinco. Me conviene tener una. ¿Y cómo hago para juntar todas las resistencias en una resistencia equivalente? Todo lo que tengo que hacer, si es un circuito en serie, es sumar las resistencias. Por ejemplo, si esta vale 2 ohm, esta 3 ohm y esta 4 ohm, 2 más 3, 5 más 4, 9. La resistencia equivalente sería a 9 ohm. Muy bien, así sería. Es simplemente se suman de frente. Eso es con respecto a las características del circuito en serie. Ahora, características de un circuito en paralelo, pues acá en paralelo es diferente. Si hablamos primero de la intensidad de corriente eléctrica, tú sabes que parte del polo positivo y llega al negativo, la corriente convencional. Muy bien. Entonces, como tú ya sabes cómo es la conexión en paralelo, acá hay nodos donde hay una bifurcación. Parte de la intensidad podría ir por acá y parte de la intensidad iría por acá. Parte de la intensidad iría por acá y parte continúa por acá. Parte se va por acá y así sucesivamente. Entonces, la intensidad ya no es constante. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la intensidad 1, la intensidad que pasa por esa resistencia, más la intensidad que pasa por esta otra, más la intensidad que pasa por esta otra. Por el contrario, el voltaje sí se mantiene constante en las tres resistencias. ¿Te das cuenta? Entonces es una característica diferente. En algunos casos me conviene que haya el mismo voltaje en las tres resistencias, pero diferentes intensidades de corriente. Pero en otras conexiones me importará más que la intensidad se mantenga constante y el voltaje pueda dividirse en tres o en varias partes. ¿Y cómo hago para poder simplificar este circuito? Para no tener tres resistencias, poder poner una resistencia equivalente. Cuando la conexión es en paralelo, pues la suma es así. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, etc.
Muy bien, esas son las diferencias que hay en circuitos en serie y en paralelo. ¿Cómo analizar los circuitos? Tener en cuenta que la corriente fluye y esta parte es la más importante. Por eso espero que puedan ver el video porque si no tienen claro cómo hacer esto, no van a poder hacer el tema del proyecto y los problemas se les va a complicar. ¿Cómo analizo los circuitos? Primero, tener en cuenta que la corriente fluye siempre por los caminos con poca o ninguna resistencia. Esto es clave. Tú lo que tienes que hacer es verificar por dónde va a ir la intensidad de corriente eléctrica. Y la corriente siempre, es como si tuviera conciencia, siempre va a ir por donde no hay resistencia o donde hay menor resistencia. Siempre. Y esta parte fue lo que hicimos en la clase anterior. Si de nodo a nodo no hay resistencia, entonces se considerará igual o equivalente al anterior. Acá tenemos un ejemplo. Empezamos. Acá tenemos un nodo, llamémosle A. Acá hay una resistencia y acá hay otro nodo. Este nodo es B. Como yo te dije, la corriente elige siempre tratar de ir por los caminos donde no hay resistencias, ¿no? Entonces, de acá sí hay resistencia, pero de acá para acá no la hay. Entonces, este nodo y este nodo podrán ser iguales. Y luego, este nodo con este nodo, porque no hay resistencia, podrán ser iguales. Y este nodo, acá me faltó un puntito, este nodo con este nodo también serán iguales. Muy bien. Ahora, de acá para acá sí son diferentes porque hay una resistencia acá al medio. Entonces a este si quieres lo llamo C. Pero de acá para acá no hay resistencia. C, C y C. Y finalmente, de acá para acá, este sería D. Ahora sí podemos verificar bien lo que está sucediendo acá. Acá podemos verificar bien lo que está sucediendo. Si nos damos cuenta y vemos los circuitos en paralelo, aquí está. Cuando está en paralelo, los nodos donde están estas resistencias se repiten. A con B, A con B, A con B. Acá estos están en paralelo. Se puede verificar porque están en los mismos nodos, entre los mismos nodos. Cosa que no pasa en el serie. Cuando es en serie, los nodos siempre son diferentes. Entonces, acá podemos organizarnos así. Este de acá tenemos el punto A que va a una resistencia que es 2 ohms. Y luego a partir del punto B, fíjate, tenemos que esta resistencia de B a B va de B a B. Entonces, esta resistencia de B a B sería, estas dos que están acá, podríamos interpretarlas como si fueran en paralelo. Y estas resistencias que están entre C, de C por acá a C por acá, serían resistencias que están en paralelo también. Muy bien. ¿Cómo interpretaríamos eso para organizarlo mejor? Fíjate. Vemos que esta resistencia de acá, esta, está entre los nodos B y C. Entonces podría ser esto, ¿no? Aquí está B y lo pongo de esta forma, ¿no? Aquí está. Este es B y este es C. Y esta resistencia era 6 ohms, ¿no? Está entre B y C. Luego, esta resistencia también está entre B y C. Por lo tanto, es equivalente dibujarla así, porque también está entre B y C. Ahí está, 3 ohms. Y esta otra resistencia también está entre los nodos B y C. Por lo tanto, también sería equivalente dibujarla así, de entre B y C, 6 ohms. Y de acá de C a D, eso sí es una conexión en serie, ¿no? 4 ohms. Y acá está mucho mejor representado, se podría decir, eh, esta, esta conexión. Acá vemos claramente que esta sería conexión en paralelo. Bueno, las conexiones en paralelo ya hemos visto, no me conviene tener esta parte de acá, no me conviene tener tres resistencias así. Me convendría tener una sola equivalente. ¿Cómo se calculaba la resistencia equivalente cuando era en paralelo? De esta forma, ¿no? Entonces,
podríamos poner por acá 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1/6 más 1/3 más 1/6. Entonces, si lo sumamos rápidamente, sería 1/6 más 2/6 más 1/6, sería 4/6, lo cual sería 2 tercios. 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 2 tercios. Si paso la resistencia equivalente a multiplicar, el 3 a multiplicar y el 2 a dividir, me queda que la resistencia equivalente sería igual a 3 medios ohms. Entonces, estas tres resistencias las podría convertir en una sola, ¿no? Podría convertirla en una sola equivalente, ¿no? Porque la cosa es hacer el circuito lo más simple posible, ¿no? Para eso sirven estas herramientas. Entonces, entre B y C solamente habría una resistencia que equivalente, ¿no? Que sería 3 medios. Y ahora me quedan tres resistencias en serie. Y las que son en serie son más fáciles de sumar. Entonces, entre A hasta D, podríamos poner una resistencia equivalente. Esta sería la resistencia equivalente 1. Esta sería la resistencia equivalente final, ponle así. ¿Y a qué sería igual? Cuando están en serie se suman de frente. 2 más 3 medios más 4. 4 más 2, 6. Esto sería 6 más 3 medios, que sería 12 medios más 3 medios. Homogeneizamos. Esto sería igual a 15 medios ohms. Entonces, el circuito podría quedar con una sola resistencia equivalente a todas a 15 medios ohms. Muy bien. Entonces, de esa forma analizamos los circuitos para encontrar resistencias equivalentes. Muy bien, algunos ejercicios. Calcula resistencia equivalente de esta. Bueno, claramente son conexiones en serie. Resistencia equivalente cuando es en serie facilito, ¿no? 4 más 5 más 6. 9, 15 ohms. Muy bien. Página 716. Ojo que esto se tiene que copiar en la tablet. Así sea clase virtual igualito. Calcula resistencia eléctrica en ohms equivalente entre el punto A y el punto P. Entonces, a ver, acá tenemos un nodo. Vamos a poner, este es el nodo A. Acá no hay ninguna resistencia, este es el nodo A. Acá sería el nodo B. Acá sería el nodo B. Muy bien. Entonces, y este también sería B, pues, ¿no? O bueno, no B, ¿no? Sino podría ser P. El nodo P, ¿no? P, P y P, ¿no? Porque de acá para acá no hay resistencia, de acá para acá tampoco, de acá para acá tampoco, y de acá para acá tampoco, ¿no? Entonces, podría ser así. Y estos dos están claramente en serie, por lo tanto, podríamos representarlo así, ¿no? Este sería A. Y 3 más 5, como no están en serie, es más fácil, ¿no? Sería 8 ohms. Este es P. Y, ¿no? Por acá sería otro y otro por acá, ¿no? Este sería P. Y este, 7 más 1, sería 8 también. 8 ohms. Y como nos damos cuenta que esto es en paralelo, porque esta resistencia está entre A y P y esta también está entre A y P. Estas están claramente en paralelo. Si dos o más resistencias están entre los mismos nodos, entonces están en paralelo. Y en paralelo es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. 1 sobre resistencia equivalente sería igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente sería igual a 2, 1 más 1, 2 entre 8, o sea, un cuarto. Y esto pasa a multiplicar, esto pasa a multiplicar, por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 4 ohms. Muy bien, página 717. Página 718. Podemos usar lo que ya hemos hecho acá, ¿no? Dos conexiones en paralelo de 8 ohms cada una. Las dos suman 4. Muy bien, suman 4. Entonces, ya al ojo, esta sumaría 4 ohms. Entonces me quedaría una conexión así.
Primero de 7, luego de 4 y luego va así y una de 5, ¿no? 5 ohms. Y como estas están en serie claramente, sería resistencia equivalente sería igual a 7 más 4 más 5. 11 más 5 sería igual a 16 ohms. Así de fácil. Página 718. Finalmente realiza el gráfico de un circuito con 4 resistencias, 2 en serie y 2 paralelos, en la cual al calcular su resistencia equivalente dé como resultado 7 ohmios. Esa actividad, por favor, la hacen esta semana y la presentan en la semana 4. Yo voy a revisar la actividad de la semana 4 y esta actividad. Muy bien, listo chicos, espero que el video les haya ayudado, les haya aclarado algunas dudas y ya nos estamos reencontrando la próxima semana. Hasta luego chicos.